Los idiomas me abren puertas, son maravillosos, pero yo no lo hice desde el sitio correcto. No lo hacía por amor al idioma, lo hacía por miedo a quedarme atrás. Aprendí algunos de mis idiomas con el método tradicional y fue horrible, y después tuve que darle yo por mi cuenta para mejorarlo. Y otros ya los aprendí de forma acelerada con el método 8B. Un sistema tradicional coge a un profesor y lo ponen a hablar. ¿Tú te imaginas ir a clase de natación que no esté 4 horas al día hablándote? Si estás escuchando a un profesor, si estás en clase de grupo, estás perdiendo tiempo. Es como ir a un gimnasio donde el que levanta las pesas es el monitor y no tú. Tenía muy claro que por ahí no era. Creé un método 100% activo. Lo pasivo no existe. No se aprende siendo escultura, se aprende siendo escultor. Mi sueño era trabajar en la ONU y en la página web se anunciaban unos vacantes y yo me presenté a ese puesto de becario y contra todo pronóstico me cogieron. Comía en portugués, almorzaba en alemán, yo tenía unos amigos que hablaban ruso, había un par de chinos y me hablaban en chino. Era maravilloso. Había un mexicano con un montón de droga, que el tipo del FBI, oye Ancho, abre esa caja de ahí. Veo los 10 sacos ahí y me dice, mira, eso es metamina, por eso le van a caer unos 30 años a este tío. Bueno, bienvenido Ancho. Encantado de que hayas venido al podcast. Siempre empezamos con una pregunta de cortesía y es ¿quién es Ancho? Uy, pues bueno, a ver, no sé. La verdad que yo no sé muy bien cómo definirme, pero en el mundo de las formas, si quieres, no sé, definiciones materiales del mundo terrenal, soy el creador de 8belts.com, es el primer método que enseña un idioma en 8 meses a nivel mundial, nos han dado varios premios por ello. Y nada, un día empecé a escribir libros, escribí mi primer libro, Los 88 peldaños del éxito, contra todo pronóstico se convirtió en el libro más vendido de toda España. Después vinieron 3 más, uno de ellos no fue un bestseller, fue un poco desastre, y los otros 3 de 4 sí fueron bestsellers. Y a raíz de empecé a dar conferencias en diferentes países y en España. A día de hoy imparto muchas conferencias sobre diferentes temas, pero sobre todo ya sobre crecimiento interior. Tuve un despertar espiritual en 2018 y a partir de ahí, pues nada, me di cuenta de que todo lo que había aprendido y tal no valía para mucho y que me había equivocado toda la vida y que realmente lo que importaba no era el éxito exterior, sino el interior. Y nada, ya en todas mis conferencias incorporé el éxito interior. En mi último libro ya solo hablaba de éxito interior. Hago retiros, cursos, clases. Tengo un club donde la gente puede escuchar diferentes aprendizajes sobre este tema, mentorías que hago grupales mensuales también. Y la verdad que hay una energía maravillosa en ese grupo. La comunidad se llama Club de la Bolsa Blanca. Y ahora contaremos por qué. Cuéntame antes de empezar, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te relacionabas de pequeño? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? Bueno, yo nací en Galicia, en Finisterre, fin del Camino de Santiago. Y la verdad me sentía muy desaprovechado toda la vida. Y un día decidí dar el salto a Estados Unidos con 15 años, 15, 16, y ya empecé a vivir allí. Estaba solo y sin familia. Tenía primero una familia anfitriona, ya después por mi cuenta. Y me quedé a estudiar en la universidad también. Trabajé, tuve todo tipo de trabajos, repartía pizzas, cortaba el césped en casas de gente adinerada. Era músico en bodas, era cantante de bodas. Un día puse un artículo en un periódico local y me empezaron a llamar para ser cantante de bodas, tocaba el piano. Impartía clases de guitarra, de francés, de español, de inglés. eh, y un día dije, ¿sabes qué? Siento que me estoy aprovechando. Si das 10 cuando podrías dar 100, no has ganado 10, has perdido 90. Y ese 90 representaba el desaprovechamiento. Y digo, aquí hay que conquistar este 90 que me estoy desaprovechando. Y entonces un día me presenté al jefe de la policía local, allí en Virginia, donde yo vivía, y le dije, me llamo Ancho Pérez y he venido a decirle que usted me necesita. Y el tío se me queda mirando. Y dice, who the fuck are you? Y dice, ¿quién demonios eres tú? Y yo le dije, pues mire, usted tiene que comunicarse con la población latina, yo soy bilingüe, español-inglés, y por tanto necesita de mis servicios. Y el tío soltó una carcajada. Y dijo, llevo 30 años en este puesto, nunca nadie ha venido a decirme aquí que yo lo necesito. Así que, ¿sabes qué? Contratado. Y empecé a trabajar para la policía, después el Tribunal Supremo de Virginia, después el Senado de los Estados Unidos, y con 20 años estaba trabajando para el FBI, de intérprete, era intérprete del FBI. Trabajé en más de 10.000, no, 10.000 no, 10.000 no me acuerdo, 2.000 a lo mejor casos o así, unos 2.000 casos. Muchos eran tonterías de tráfico y otros eran pues casos más grandes de droga, ¿no? Y la verdad que se aprendí un montón y después otra vez repetí la misma operación con el gospel. Yo había aprendido a tocar música gospel, fui voluntario en verano en el estado de Georgia, aprendí a tocar música gospel al piano y volví a Virginia, había un cartel que decía se necesita director de música gospel y también me presenté al puesto, me puse a tocar el piano, el reverendo negro americano me dice, no solo eres negro, no solo no eres negro, ni siquiera eres americano, ¿qué demonios pintan aquí? Y yo le dije, bueno, probemos, un momento, atrévete.
Y entonces hicimos un momento Atrévete y acabé de tocar y me dijo, contratado. Y me convertí en el primer español en dirigir un coro gospel en Estados Unidos. Con, sí, 21 años o así, el coro me doblaba la edad. Bueno, he tenido como muchas vidas, ¿no? Como 14 vidas. No todas han sido en éxitos, he tenido muchas cagadas, muchos errores, muchos fracasos. Y está bien, hoy se puede mirar todo con ternura y amar los dos, amar los éxitos, amar los fracasos, agradecerle a los dos y especialmente agradecerle a los fracasos. Y en el caso de Estados Unidos, pues se siente mucho agradecimiento con el país porque me enseñó tanto y aprendí muchísimo allí. La gente me trató increíble. Después me vine a Europa, estuve en Bruselas estudiando, también tocaba en un piano bar para pagarme los estudios y ahí estudié Relaciones Internacionales. Antes de acabar me ficharon en la ONU, me fui a la ONU y estuve allí un par de años. Me gustó también mucho estar allá en Ginebra, en Suiza, y, y ahí me puse a aprender el chino y bueno, y más cosas. No te quiero robar las preguntas. Cuando me dices que antes me has comentado, ¿no? Te vas de Galicia, te vas a Estados Unidos. ¿Por qué razón es que te vas de España? Bueno, yo creo que para tener experiencias, ¿no? Para que sucedieran cosas. Yo me sentía tan desaprovechado en un pueblo de 3.000 habitantes en la esquina de Galicia, el punto más cercano de Estados Unidos dentro de Europa, curiosamente, Finisterre, porque en los siguientes Estados Unidos, al otro lado del océano. Y allí había eh, mucho desaprovechamiento. Yo podía hacer muchas cosas, pero no tenía vehículos para hacer uso de esos talentos. Me encantaban los idiomas, pero no tenía forma de aprenderlos. Lo único que hacía era jugar al fútbol. Y me fui a Estados Unidos también con la excusa del fútbol. Allí también me ficharon para jugar al fútbol, pero nunca llegué a gran cosa en el fútbol. Y, y nada más llegar a Estados Unidos, el primer mes ya estaba tocando en un cabaret que me habían invitado. Después participé en un musical. Después me puse a aprender francés. Después me puse a aprender italiano. Conseguí aprender alemán. Eso cuando estabas allí en Eso en Estados Estados Unidos. Unidos. Yo de hecho aprendí, aparte del inglés, aprendí el francés, el italiano y el alemán en Estados Unidos. O sea que cuando yo dejé Estados Unidos ya hablaba como 4 o 5 idiomas. Bueno, 5 porque era gallego, español, inglés, francés, italiano, alemán. Que creo que son 5 o 6. No sé. No los he contado bien. Creo que son 6, ¿no? Pues esos 6 y llegué a Europa y en Europa aprendí después el portugués, que era el séptimo. Después aprendí el ruso, que era el octavo. Y por último el chino, que era el noveno. ¿De dónde te vienen esas ganas ya desde allí de aprender idiomas uno tras otro? Tenía como habilidad. Además lo hablaba sin acento. Si je te parle français, tu peux croire que je suis français. Mais je te parle italien, tu vas croire que je suis italien. Alors, il y avait des gens qui disaient, tu peux pas être español, quoi. C'était imposible. Y yo decía, bueno, pues nada. Y la gente pensaba que, no sé, no se lo creía, ¿no? Decía, pero ¿cómo puede ser? Pero es que te hablaba en chino y te hablaba con acento chino. Y los chinos, cuando no me veían por teléfono, pensaban que era chino. Un verano me fui a China y llamé por teléfono para reservar un apartamento y él dijo la palabra lavavajillas o algo así. Y yo no la entendía. Y le dije, disculpa, esa palabra no la entiendo, ¿me la puedes decir en inglés? Y me dice, ¿en inglés? ¿Tú no eres chino? Y yo le dije, no, soy español. Y él no se lo podía creer. Bueno, me encanta la música, desde los 5 años llevo tocando el piano, después aprendí también 8 instrumentos más, o sea que he aprendido 9 instrumentos musicales, 9 idiomas. Y están ligados, ¿no? El idioma musical, el idioma de las lenguas, pues al final son idiomas universales. Pero bueno, no sé, el nivel una vez me hice un test de inteligencia y salió alto, entonces quiero decir que al final es la misma raíz. Si tienes una fuente que está desarrollada, pues te va a permitir desarrollar muchos más talentos. Pero hoy, por ejemplo, ya no hay apego con los talentos. Antes sí. Antes mis talentos eran mi identidad. Hoy no. Hoy, Claro, para eso es mí, lo que te iba a decir. hoy ya no es Si importante. necesitabas, siempre aprendías un idioma y ibas a por el siguiente por algo de dentro. Claro, sí, sí, pero era bolsa negra. Había una creencia en mí que era tanto haces, tanto vales. Entonces, si hablas más idiomas, vales más. Como hoy, por ejemplo, esa creencia ya no está, pues tampoco hay mucho deseo de aprender 10 idiomas más. ¿Para qué? Si lo necesito, lo uso, sí. Yo recomiendo a todo el mundo que aprenda idiomas, pero no que aprenda 20, porque eso tampoco no se siente muy en equilibrio. Entonces, en mi caso, en aquello, es un talento, sí. Me vino genial, me han abierto tantas puertas. Acabo de tener una reunión ahora mismo de 3 horas en italiano. Y si no hubiera podido hablar italiano, pues me hubiera perdido esa reunión. Y fue maravillosa la reunión, de las más bonitas que he tenido en toda la semana. Me lo hubiera perdido. Entonces, los idiomas me abren puertas, son maravillosos. Pero yo no lo hice desde el sitio correcto.
porque no lo hacía por amor al idioma, lo hacía por miedo a quedarme atrás. Y todo lo que haces por miedo es bolsa negra. Hablaremos luego de lo que es bolsa blanca, bolsa Claro. negra. Quiero que me cuentes antes, ahora iremos directamente al chino. Quiero que me cuentes un poco la experiencia en Estados Unidos, España, las diferencias que has visto, sentido, cómo son las personas y todo. En Estados Unidos, mira, con tu permiso vamos a entrar ya en un tema que para mí es el más importante de todo lo que vamos a decir hoy, ¿vale? Así que, y el tema es la escala de la conciencia. Existe una escala de la conciencia que va de 0 puntos a 1000 puntos y tiene 3 puntos críticos en la escala. 200, lo que está por debajo de 200 va en contra de la vida. Lo que está por encima de 200 va a favor de la vida. El siguiente punto es el 500, que es donde empieza el nivel del amor. Y el 540 es donde empieza el nivel del amor incondicional. Ya en el 600 empezarían los primeros niveles de iluminación. Gandhi estaba en 700, John Lennon en 590, antes de morir, etc. Y hay un país que tiene el nivel más elevado de conciencia que existe. Y está en 420. España, por ejemplo, está en 316. Pero muchos países de América Latina están por debajo de 200. Venezuela, por ejemplo, está en 125. Muchos países africanos están por debajo de 100. Y curiosamente, donde hay más escasez, suele haber un nivel de conciencia más bajo y viceversa. Donde hay más abundancia, suele haber un nivel de conciencia más alto, porque el nivel de conciencia alto produce abundancia y viceversa. El país que tiene ese nivel más alto, que es 420 o 430 incluso, es Estados Unidos. Y cuando yo escuché eso la primera vez, a mí se me dispararon los juicios, porque decía, bueno, pues en las noticias escuchamos cosas muy locas. Claro, pero eso es la excepción. Pero la gente de a pie de Estados Unidos calibra muy alto, es gente muy amorosa. La cajera del supermercado te sonríe, la del banco te pide disculpas y te ha hecho esperar un rato largo, te vienen con la sonrisa. Es gente que su forma de ser... Un día yo estaba en Hollywood, la primera vez que fui a Estados Unidos fue a Hollywood, y estaba con una persona en el coche y ella tenía preferencia y no le cedió el paso al de la derecha. Pero el que tenía el cedido el paso era el de la derecha, no ella. Y automáticamente se giró para pedirle perdón. Ella no tenía que haberle cedido el paso. Y se giró para pedirle perdón. Y yo dije, esto no es normal. En España no pasa. Dije, aquí pasa algo. Y mi nivel de conciencia era muy bajito en aquel entonces para poder entender lo que sucedía. Pero hoy lo puedo entender. Y cuando vi esa calibración de Estados Unidos en 420, dije, ahora lo entiendo todo. El nivel de conciencia es muy alto. El nivel de integridad en general es muy alto. El nivel desde donde se hacen los negocios, cómo se maneja el dinero, cómo se pagan los impuestos, cómo se aceptan las reglas, cómo se respetan las reglas. Entonces, Estados Unidos para mí ha sido mucha inspiración. Por supuesto, hay mil cosas que son bolsa negra también, ¿no? Como yo le llamo, pero lógico. Pero en general el nivel de conciencia es muy elevado y la gente como me trató a mí allí fue increíble, increíble. Tanto amor, una forma tan bella de tratar. Para la gente que no entienda lo que es el nivel de conciencia, me gustaría que lo pudieras explicar y también cómo podemos elevar nuestro nivel de conciencia. Maravilloso. Pues mira, yo acabo de llegar aquí a tu estudio y me preparó un café tu mamá que andaba por ahí y, y el ancho de antes, yo antes tenía un nivel de conciencia más bajito, ¿vale? Y el ancho de antes no hubiera cogido el café, se lo trae para aquí y ya está. Pero el ancho de ahora eh, no solo observa lo que estaba pasando, sino que además siente cosas. Porque cuando el nivel de conciencia es más elevado, conectas con una energía que la mente no entiende, pero que el cuerpo sí puede sentir. Y que el corazón siente muy bien, que es una energía de amor incondicional. Y la energía que yo vi con tu madre, contigo, cómo preparó el café, cómo me habló, cómo estaba, no fue nada del otro mundo, pero en cierto modo sí es del otro mundo, porque es una energía elevada, una energía bonita, una energía muy amorosa. Y hay dos formas de vivir la vida, como que nada es un milagro o como que todo es un milagro. Y esa forma de, no sé, tratar a una persona a mí no me conocía de nada, pues se vio una energía muy bella, ¿vale? Pues eso es una forma de milagro. Ahí seguramente se puede calibrar. Y ese nivel de conciencia con el que tu madre me trató a mí, incluso con cómo tú le hablaste a ella te habló a ti, ese nivel de conciencia se veía que era elevado, ¿vale? En Estados Unidos era muy típico esa forma, pero en España no es tan típico. Entonces aquí, esto es un piropo para vosotros, pero que no es un piropo, es simplemente estoy comentando lo que se ha sentido dentro de mi cuerpo. Y eso la mente no lo puede entender, pero el cuerpo sí y el corazón sí. Entonces, el nivel de conciencia es eso, es un nivel en el que la forma, el mundo que ves cambia según tu calibración. Cuando calibras bajito, ves un mundo hostil.
Cuando calibras alto, ves un mundo amoroso. El que ve el mundo hostil considera que el mundo es un peligro. Y el que es amoroso considera que el mundo es un mar de oportunidades. Y que veas uno u otro solamente lo determina tu nivel de conciencia. Solamente, en esta escala. El mío, cuando era más bajito, yo vivía en estado de protección. Y en cuanto empiezas a subir el nivel de conciencia, vives en estado de confianza. Confianza. Y de repente te mueves mucho menos por la mente y mucho más por el instinto. El instinto calibra alto, la mente calibra más bajo. Y cuando te mueves por el instinto, te dejas sorprender por el universo. De repente te invitan a un podcast aquí, por ejemplo, y tu bolsa negra dice, no, no voy a ir a eso, no conozco a esta persona, no está en la otra punta de España, yo vivo en Madrid, esto es un lío. Pero hay una voz que te dice, vete. No sé por qué, pero vete. Y esa voz no la explica la mente, la explica el estómago. Y no se puede explicar, pero sé que es por ahí. Esta reunión que tuve hace un momento, en italiano, pues no había nada que tuviera lógica en esa reunión. Era una persona que yo no conocía, encima nos conocimos por internet, yo no sabía, o sea, no sé, no tenía referencias, no sabía. Pero había algo que te decía, vete, vete. Y fue de las reuniones más bonitas que he tenido. Entonces, eso es cuando no escuchas a la mente, que es la bolsa negra, y cuando escuchas a la bolsa blanca, que sería el estado de no mente, que es la intuición. Y ahí te dejas llevar. En la energía masculina hay menos intuición y en la femenina normalmente hay más. Pero hay muchos hombres que tienen energía femenina. Y esos hombres ya van conectando con esa energía de intuición. Y si calibras el nivel de conciencia de esos hombres, verás que es mucho más alta que el de aquellos que están todo el día haciendo estrategias mentales de ganancia, de pros y contras, de a ver cómo manipulo, a ver cómo consigo esta venta, a ver cómo lo convenzo, le voy a meter alcohol antes de la reunión, a ver si con eso consigo cerrar la venta. Esa energía genera karma. El karma es pues todo lo que te viene después de vuelta. No es de la bolsa blanca y encima te va a costar un peaje espiritual muy elevado. Entonces, cuando vas creciendo y creciendo, creciendo, ese deseo de manipular, incluso el deseo de ganancia, de conseguir, de ver cada reunión como una oportunidad de ganar más, se va soltando. Y vas conectando con una energía muy bella, donde no hay ganancia, hay mucha conexión con las personas, una conexión muy bella, muy bonita, te conectas con el mundo. Y esa sería la energía de la bolsa blanca. Y para responder tu pregunta de qué puedes hacer para subir el nivel de conciencia, pues mira, si quieres nos inventamos 5 claves. La primera es pasa de la mente a la intuición. Number one. Number two, si hay una relación rota en tu vida, esta noche te pones de rodillas y a esa persona con la que tienes una relación rota le dices 5 frases. Sin mente, porque la mente no te va a dejar. La mente te dice, no, yo no puedo hacer esto porque yo soy un cabrón y me hizo de todo. Y yo te digo, ya lo sé. Mi mente dice lo mismo, pero suelta la mente. Y las 5 frases son, gracias por todo lo vivido, te amo incondicionalmente, te bendigo, te perdono, me perdono y te pido perdón. Y la quinta es, aquí y ahora te libero y me libero. Y las dices. A lo mejor le mandas un mensaje, a lo mejor no. A lo mejor te la acabo mandándolo a ti, por energías cósmicas del hecho de que hayas hecho esa ruptura de atadura, porque es una atadura que tenías ahí y la estás rompiendo. Al romperse esa atadura espiritualmente, esa persona puede que hasta te escriba y te mande un mensaje, incluso amoroso. Pero eso es irrelevante, lo que te escriba o le escribas tú da igual, es el hecho de que la hayas sanado dentro de ti. El tercer consejo sería suelta todo deseo de separación. Oye, hasta que mi pareja no me pida perdón, yo no doy el brazo a torcer. Suelta eso. Eso es veneno para la relación. Tú por la noche estáis en la cama, espalda con espalda, tú llenas una bola de ego, una bola de orgullo, y simplemente le acaricias el brazo a la 1 de la mañana. Y ya está todo dicho, ya está todo hecho, ya está. Ya no hay nada que hablar. No hay ningún drama, no hay ningún dilema. Ese sería el tercero. El cuarto es bendice a todas las personas con las que te encuentres, tanto si te caen mejor como si te caen peor. Te bendigo internamente, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te deseo bien, te deseo bien, te deseo bien. Yo estoy aquí ahora y a mí no me cuesta nada tener un pensamiento de bendecir este lugar tan bello que estamos ahora, bendecir tu siguiente entrevista, tu siguiente proyecto, cualquier cosa que tengas dentro de ti. No hay una gota en mi cuerpo que desee que a Marc no le vaya bien. Pero igual que se lo deseo a Marc, se lo deseo al resto del mundo. A veces yo hago la broma y digo, me encuentro a una chica y le digo, yo tengo 2 noticias, la buena y la mala. La buena es que te amo incondicionalmente. Y la tía se queda medio en shock. Y le digo, la mala es que al resto del mundo también. Exactamente igual. Porque el especialismo es bolsa negra. O sea que amas todo y a todos. Y la quinta,
Sería seguramente esa. Ahí solo hay que amar 4 cosas. Y es la T, la O, la D y la O. Amas todo, a todo el mundo, incluida a Putin. Por muy mal que te caiga, por muy mal que te mueva el péndulo, tú le mandas amor a ese hombre. Y cuanto peor sea, más amor le mandas porque, por una frase de Pablo Coelho que es maravillosa que dice, ámame cuando menos lo merezco, porque será cuando más lo necesito. Dejando la parte de la conciencia, antes hablábamos del chino. Me interesa mucho en qué momento, qué se te pasa por la cabeza, por qué quieres aprender chino y qué tardaste en aprenderlo. ¿Tú sabes la respuesta a esa pregunta o no? No, no, ¿No no. la sabes? No, no, no. Es que no la he dicho en público, no la he contado en público porque pues yo creo que no la contaba porque pensaba que nadie me iba a creer, entonces no la contaba. Pero me parece que en esa conferencia que estabas tú de público, me pareció que lo conté, pero no me acuerdo. A lo mejor no. O sea, en público así en internet y tal no lo he contado, que yo sepa. Y yo tardé en aprender chino 22 días. 22 22 días. días. 22 días. Y podía mantener conversaciones de una hora, podía bromear en chino, me iba al mercado en chino, hablaba con los chinos. O sea, tenía fluidez, o sea, hablaba bien. No para un discurso, pero hablaba bien. Eso sí, en 22 días no hice otra cosa, ¿vale? Era chino para Mm, comer, para desayunar, Full para time no, cenar. lo No, siguiente. exacto. No hacía nada. O sea, era todo el tiempo estudio como un loco. Y era un poco también conejillo para ver en cuánto tiempo se podía condensar el aprender un idioma relativamente bien y máximo un idioma como el chino. Y, y era muy loco. O sea, no sé. 如果我跟他们说话，他们觉得我非常非常聪明，但是不是因为我是很聪明，而是因为我们的系统非常有用，非常工作，所以中国人听我说，他们觉得哇，他非常非常聪明。pero no era eso. Te lo traduzco, ¿no? Sí, por Estaba favor. diciendo, estaba diciendo que los chinos pensaban que es que yo era muy inteligente, ¿no? Y entonces los chinos venían y me decían, tío, este tío es un genio, este tío es de otro planeta, hace 22 días no habla chino y está hablando chino. Y yo le decía, no es que sea muy listo, es el método. Y ellos me decían, ¿pero qué método es? Y yo os lo explicaba. Y le explicaba el método. Incluso tuve que explicar el método de 8 belts en chino. Y imagínate, me costó porque el método tiene un montón de claves, ¿no? Tiene bueno, el índice de rentabilidad de las palabras. Digamos que por primera vez en la historia yo creé un método que se vendía en base a resultados, tal que si no funciona, tú no pagas. Y es en 8 meses estás hablando el idioma, sea el inglés, sea el chino, sea el francés, sea el alemán, tú lo estás hablando en 8 meses. Y para conseguir esos resultados, imagínate todo lo que tenía que haber sucedido previamente. O sea, yo tuve que hacer un estudio del idioma donde tuve que jerarquizar todas las palabras que componen el idioma en función de 2 variables. La que tenía mayor frecuencia de uso sube en este ranking. Lo que se usa con mayor frecuencia, ranking alto. Lo que se usa a baja frecuencia, ranking bajo. Y el segundo era el grado de combinabilidad de las palabras. Lo que es muy combinable sube en este ranking y lo que es poco combinable baja en este ranking. Y con este ranking matemático en mente, lo que hicimos fue, por primera vez, yo jerarquicé un idioma de manera que puedas atacar primero aquellas palabras y frases que te dan la mayor tasa de retorno. Tasa de retorno representa pues como cuando inviertes en bolsa. Si yo invierto 1.000 euros y gano 900, eso no es muy rentable. Pero si invierto 1.000 y gano 2.000, eso es muy rentable. Pues invierte todo el dinero en la segunda inversión y no inviertas nada en la primera. Pues eso mismo pasa con un idioma. Si tú vas a invertir directamente las palabras que se usan más, tu tasa de retorno sobre lo que aprendiste es muy alta. Pero si te pones a aprender todas las partes del cuerpo, todas las frutas, todas las verduras, los medios de transporte, las prendas de vestir, tú estás perdiendo el tiempo. Y van a pasar muchos años, vas a saber muchísimas palabras, miles de palabras, llegarás a Nueva York. Hey dude, how you doing, man? It's so good to have you here in New York. We are getting started with the meeting in about 15 minutes. Are you ready? Y tú le dices banana, orange, pear y apple. Y el americano te dice, dude, what the fuck? You've been studying English for a long time. You cannot speak English at all. What the fuck is wrong with you? Y claro, ahí es cuando nos entra la vergüenza y todo esto, ¿no? Y que no puede ser, llevo 12 años aprendiendo inglés y vengo aquí a Nueva York o a Londres y no puedo mantener una conversación. Pues mi sueño era crear el primer método de enseñanza de idiomas donde la gente pudiera hablar de verdad. Y no aprendiendo tonterías, no aprendiendo reglas gramaticales que no funcionan, perdiendo horas y horas, a veces meses, años de su vida
para llegar a Nueva York o a Londres, o hacer un zoom y quedarte en blanco porque no sabes defenderte. Entonces de nada sirve cuántos títulos tienes, lo que importante es cuánta fluidez has conseguido. Claro, tú al final aprendiste muchos idiomas, imagino que en el punto que aprendes chino, ya esa metodología de la que hablamos, ya habías hecho con otros idiomas, o empiezas con el chino. Yo creé la metodología precisamente para yo poder aprender de forma acelerada. Aprendí algunos de mis idiomas con el método tradicional y fue horrible y no me funcionó y después tuve que darle yo por mi cuenta para mejorarlo. Y otros ya los aprendí de forma acelerada con el método 8 belts. 8 belts significa 8 cinturones en inglés y se llama así porque son 8 órbitas de conocimiento y tú vas avanzando por estas órbitas como si fuera una escalera. Y lo que vas avanzando son peldaños y cada peldaño es una palabra o frase que es de una rentabilidad muy alta para ti. Y vas aprendiendo y acumulando estos peldañitos y según los peldaños consigues medallas y, y cuando acumulas peldaños, medallas acabas consiguiendo belts, que son cinturones, como las artes marciales. Claro, tú aprendes chino, a partir de ahí haces la metodología tú mismo y Sí. luego te das cuenta que hay una solución y lo sacas al mercado, ¿no? Sí, lo lancé al mercado. Al principio teníamos un empleado que era yo y llegamos a tener 300 empleados en la empresa. Y hemos ayudado a más de 50.000 personas a aprender inglés, además de forma muy acelerada, muy acelerada. Gente que había tirado la toalla con el inglés y pensaba que ya nunca lo iba a aprender. Y de repente con nosotros lo consiguió. Si alguien está escuchando esto y ha sentido vergüenza hablando inglés, ha sentido que es muy torpe con el inglés, ha sentido que nunca va a hablar bien inglés, siente a lo mejor que en su trabajo se está quedando atrás por no saber inglés, que viene gente joven que a lo mejor tiene menos experiencia, menos virtudes en su trabajo, sabe menos, ya, pero él habla inglés y tú no. Y de repente tu jefe le está dando el puesto tuyo a él. Claro, ahí tienes un problema. Tú has invertido un montón de cosas y te has olvidado lo más importante. No hay excusa en el siglo XXI para no hablar bien inglés, máxime existiendo un método como el de 8 belts que te lo va a enseñar con 30 minutos al día en 8 meses. Eso es una locura. La gente ha tardado 10 años y no lo ha conseguido. Tú lo vas a conseguir en 8 meses porque hay un método que funciona de verdad. Si no lo usas, estás cometiendo un error. Yo le digo a la gente, tío, no hagas eso. Ámate lo suficiente como para aprender inglés. Y yo te ayudo, yo te doy el método. El método tiene un coste, obviamente, o sea, no es gratis, pero... Y obviamente tiene un esfuerzo, tiene una inversión en dinero y en compromiso de tiempo, que son 30 minutos al día. Pero si tú lo haces, en 8 meses estás resolviendo una asignatura que a lo mejor llevas arrastrando meses o años o décadas en tu vida. Entonces yo le digo a la gente que sí o sí se ponga con 8 belts, que, bueno, los que estén interesados, no sé cómo podemos hacerlo, pero Sí, lo dejaremos todo por la descripción déjalo por ahí para en la la gente. descripción. A mí me pueden encontrar en Anxo 8 belts, que es mi Instagram, por ahí me pueden escribir a ANXO 8 con número belts, me pueden buscar por ahí, o bien también en anxoperez.com me pueden encontrar también. Hay un anuncio que se hizo muy famoso, que es el de el inglés se enseña mal. Ujú. ¿Por qué se enseña mal el inglés? Y No, ¿por qué qué la es gente no lo que aprende haces tú? inglés? Porque el inglés se enseña mal. Eso mismo. Sí. Sí, eso fue una campaña que se me ocurrió un día. Y nada, yo hice un vídeo, bueno, hice varios vídeos de hecho y lo puse ahí, pero vamos, tampoco le di mucha importancia. Y de repente se hizo viral en toda España, en todos los lados, se convirtió en un meme. Los niños hablando de eso, famosos, artistas, futbolistas, actores. Fue, yo creo que de las campañas más, seguramente más exitosas y encima a coste, o sea, no, la viralización de eso fue orgánica, o sea, no, obviamente nosotros pagamos las campañas, pero después eso se viralizó. Y era increíble. Bueno, a día de hoy todo el mundo me sigue todavía, gente me para por la calle, dice que le había encantado la campaña, que ves la bomba, que... No, muy, 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 muy loco, pero no fue... mm, no sé, la gente a veces me dice, oye, eso fue una genialidad. Y yo, bueno, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor es casual, no lo sé. Simplemente se hizo, sucedió y... Pero sí, muy loco. ¿En qué momento se te ocurre esa idea? Yo creo que estaba haciendo tantos vídeos tan diferentes y en uno de ellos salió eso. ¿Por qué la gente no aprende inglés? Porque el inglés se enseña mal. Y después la gente lo usaba para todo. ¿Por qué la gente no aprende abogacía? Porque la abogacía se le enseña mal. Y ya se usaba para todo. De hecho, es que ya se convirtió. De hecho, en 2021, cuando pusieron las imágenes del año, los momentos del año de 2021, uno de ellos fue eso, fue de la campaña mía. Y sí fue una locura, claro, una locura. Que obviamente nos trajo muchísimos clientes, miles de clientes. Obviamente mucho hate. También había gente que de repente empezaban a hacer vídeos en nuestra contra sin conocer la metodología. Era tal el nivel de ruido
que la gente automáticamente se subía al carro, incluso si no tenía ni idea de qué era. Si era bueno o malo, ¿no? Exacto. Hubo youtubers que nos hicieron, que se quisieron apalancar en eso para crear mucho odio, mucho deseo de destruir también. Yo lo viví todo con bastante paz. Yo estaba muy aislado de todo, yo no me enteraba. La gente hablaba de mí en toda España, yo no le hacía ni caso, la verdad. No lo vi en ningún lado, no vi ningún mensaje, no vi nada. Yo estaba todo el tiempo ahí, no, estaba tranquilo en casa, no le hacía caso. La gente pensaba que me movía el péndulo, ¿no? Al decir ciertas cosas, se fueran a favor o fueran en contra. Yo ni vi las que estaban a favor, ni vi las que estaban en contra. Yo no me polaricé, no entré en ningún tipo de debate y estaba toda España hablando de eso. Fue bonito, fue interesante. ¿Por qué el inglés se enseña mal y qué diferencia hay con tu metodología? Uf, todo, tío, todo era tan diferente. O sea, un sistema tradicional coge y se pone a dar clases de gramática, cogen a un profesor y, y lo ponen a hablar. ¿Tú te imaginas ir a clase de natación y que el profesor de natación esté 4 horas al día hablándote? Y tú dirás, disculpe, ¿cuándo saltamos a la piscina? Y dices, no, 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 yo te voy a seguir explicando la natación. Y tú dirás, vale, pero en algún momento tenemos que saltar a la piscina. Y dice, no, 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 voy a seguir. Es que todavía me quedan muchas explicaciones para que tú puedas entender la natación. ¿Y vamos a hablar en algún momento? ¿Vamos a saltar a la piscina? Y dice, no. Pues así son las clases de inglés. Es una persona que está hablando todo el día, contándote reglas, contándote historias gramaticales que nunca vas a usar de esa manera y a la hora de la verdad no te puedes defender. Entonces, no, yo tenía muy claro que por ahí no era. Y entonces creé un método donde era 100% activo, lo pasivo no existe, porque no se aprende siendo escultura, se aprende siendo escultor. ¿Esto qué significa? Que no se aprende escuchando, se aprende hablando. No se aprende cuando recibes la información, se aprende cuando la procesas y la pones en práctica. Y esto implicaba una forma de enseñar radicalmente distinta. En 8 Bells es todo online, es una plataforma donde tienes que estar todo el tiempo trabajando el cerebro, como si fuera un gimnasio. ¿Cómo se decía esto en inglés? Y tú, ay, sí, espera, que esta me la sé, esta me la sé. ¡Bum! Respondes. Y a lo mejor fallas, a lo mejor aciertas y el sistema te lo dice. Y ahora por la siguiente, otro reto. ¿Y esto cómo se decía en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Eh, Siempre y cuando me digas la verdad. Esa frase, venga, en inglés. Siempre y cuando me digas la verdad, no sé, tendré una relación contigo. Y ahora tradúceme eso en inglés. Y ahí hay un esfuerzo mental ahora. A ver, espérate, ¿cómo se decía esto? Sí, espérate, me la sé. As long as you tell me the truth, I will have a relationship with you. Bien, boom, pulsas el botón y el sistema te dice correcto, incorrecto, y a por la siguiente. Eso es activo. Eso es activo. Si te están dando la respuesta, si estás leyendo un libro, si estás escuchando a un profesor, si estás viendo vídeos, si estás en clase de grupo, estás perdiendo el tiempo. Es como ir a un gimnasio donde el que levanta las pesas es el monitor y no tú. Sí, de hecho a mí me ha pasado, lo típico aquí en España, estudiamos en inglés toda la vida. Luego mis padres me enviaron a Toronto 2 meses. En esos 2 meses aprendí más que, que en todo ese tiempo, porque al final es lo que tú dices. No aprendes sobre la teoría, aprendes sobre la práctica, ¿no? Claro. Para aprender el inglés tienes que lanzarte y es lo que decían, necesitas sobrevivir en inglés para aprender el inglés, ¿no? Claro. Porque hay algo que, lo que tú decías antes, de que aquí estudiamos inglés, luego te vas a Estados Unidos y no entiendes nada. ¿Cómo podemos hacer para la gente que estudiamos aquí entender a los estadounidenses? Bueno, para entender son horas, ahí tienes que entrenar el oído. Pero fíjate, incluso la escucha en 8 Bells también es activa. Entonces, imagínate que yo te digo, hey Mark, I'm going to talk to you in English for a while today, and I want you to tell me exactly what I told you. Are you understanding everything I'm saying? Y tú vas a decir, sí, claro que te entiendo. Y yo te digo, vale, entenderlo sí, pero ¿podrías repetir cada una de las palabras que acabo de decir si te lo digo frase a frase? Y eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Tener una idea de lo que acabo de decir lo vas a tener. Y si tu inglés es más o menos, pues más o menos te has enterado. Sí, pero si yo te digo, pero lo podrías repetir palabra por palabra, eso es otro nivel. Vale, pues eso es el aprendizaje activo. A nivel comprensión, ¿no? Sí, pero repitiendo. O sea, que seas tú el que lo dice. Porque no se aprende siendo escultura, se aprende siendo escultor, que significa no se aprende de forma pasiva, se aprende cuando tú lo pones en práctica. Por eso si estás escuchando a un profesor estás perdiendo el tiempo. Pero si coges lo del profesor y ahora me lo dices tú a mí, ahora sí. 8 Bells te fuerza a hacer eso. En 8 Bells tienes que activamente demostrarme que has entendido este diálogo. Activamente, frase a frase. Pero frase a frase es hasta simultáneamente, lo tienes que hacer. Y si no lo haces, no aprendes. Claro, eso es otra forma de enseñar. ¿En qué momento empiezas con las conferencias? Pues mira, estaba dando, me llamaron para dar una primera conferencia sobre la metodología para aprender chino, porque al principio no teníamos inglés.
Y eh, una vez me llamaron eh, de un periódico, me dijeron, oye, te queremos hacer una entrevista. Tú trabajas en un coworking, ¿verdad? Un centro de coworking. Y dije yo, sí. Vale, pues el artículo es sobre cómo ahorrar costes trabajando en un coworking. Y yo dije, ¿what? ¿Me llamas para eso? Y dice, sí. Y digo, oye, ¿pero a cuántos más emprendedores has llamado? Dice, a 10. Y digo, ¿y cómo de largo es el artículo? Dice, muy corto. Digo, entonces, ¿cuánto va a tocar a cada uno? Dice, pues una frase como mucho. Y dije, joder. Y le dije, mira, si quieres te hablo de cómo ahorrar costes de la luz en un coworking. Pero tengo otro proyectito donde se aprende un idioma en 8 meses. Es la primera vez en la historia que se consigue. Y puedes hasta dominar el chino en cuestión de muy poco tiempo. Y me ha llevado más de 40.000 horas crearlo y funciona en el 100% de los casos. Y el periodista me dijo, ¿en serio? Y dije yo, sí. Y dice, déjame hablar con mi jefe y te vuelvo a llamar en media hora. A la media hora me llama y me dice, Ancho, mañana vas a ser la contraportada del país. Del periódico El País. Y cuando me hicieron la contraportada del periódico El País, fue una bomba. O sea, empecé a estar en todos los programas de televisión, eh, radios, todas las cadenas de radio del país, periódicos. Me hicieron más de 700 entrevistas. Y entonces ahí empezaron a llegar las conferencias. Primero de emprendimiento, pero ahí hablaba de todo. Hablaba de ventas, hablaba de cómo comunicar tu valía, de cómo dar a conocer tu producto, de cómo motivar, de cómo crear algo único. Y ya después, bueno, mucho desarrollo personal también. Y ya después de crecimiento interior. Y escribí mi primer libro, Los 88 peldaños del éxito, y se convirtió contra todo pronóstico en el libro más vendido de España a los 50 días de su publicación, libro más vendido de San Jordi ese año. Una locura. Incluso en América Latina se empezó a vender un montón. ¿En qué momento te da por escribir libros? Sí. ¿Cómo lo haces sobre todo al principio, ¿no? Cuando haces ese primer libro, para pensar, vale, tengo que hacer un libro, ¿cómo empiezo haciendo el libro? Pues mira, como ahora yo conecto mucho más con la vulnerabilidad y con contar más fracasos que éxitos, antes no, pero vas evolucionando, ¿no? Y nada, no me gustaría vender ninguna historia de color de rosa, porque no existen, no creo en ellas. Entonces, no fue todo tan fácil como parece. Es verdad que el libro tuvo un éxito quizás sin precedentes en mi editorial hasta aquel momento, pero no fue tan fácil. Yo no sabía escribir y me pusieron a un ghostwriter que se llama un escritor, un escriba, una especie de ghostwriter, como se dice en inglés. Una persona que te escribe el libro y no da su nombre, ¿no? Y tú pones tu nombre, pero lo escribió él. Tú le das un poco de tu conocimiento, pero lo escribe él. Y pasaron 3 meses y me presentó el libro y yo lo leí y yo dije, tío, ¿esto qué es? ¿No? Citaba a filósofos griegos. No, yo decía, tío, quiero una cosa de la calle, mucho, mucho más cercano, esto no me vale. Algo que fuera contigo, ¿no? Claro, claro. Pero yo cometí todos los errores porque yo no lo revisé a él, no estuve encima, no vi exactamente cómo estaba yendo, cómo estaba escribiéndolo, no hice nada, yo no hice mi parte, bueno, no lo hice bien. Y entonces me llama el editor y me dice, oye, que en un par de semanas se publica el libro, ¿lo tienes? Y yo digo, no. Y me dijo, ¿sabes que tienes un contrato firmado? La editorial era grande, era Planeta, es la más grande. Y yo le dije, pues sí, sé que tengo un contrato firmado, pero lo siento, ha sido un descalabro. Dice, ¿pero qué ha pasado? Y dice, pues que la persona que me habéis puesto no me ha funcionado y yo no he hecho mi parte y no lo he hecho bien. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? Y yo, pues no lo sé. Y en aquel momento, eh, una persona que estaba cerca de mí, eh, que había escrito varios libros, me dijo, yo te ayudo. A ver, vamos a ponernos con esto. Y al final lo que nos pusimos a escribir el primer peldaño y no fue difícil. Y al final ese peldaño no lo acabé publicando porque al final hice yo el 100% del libro, pero me desatascó. Y ahí empecé a ver que no era tan difícil. El libro lo dividí en 88 libros porque eran 88 peldaños del éxito. Y eso para mí fue más fácil. Eran peldaños de 3 minutos cada uno. Y, y después a partir de ahí ya fluyó todo. Fluían las conferencias, fluían los libros. Cuando me llamaban para una entrevista del libro, yo hablaba de 8 belts y contaba 8 belts y que era el primer método que enseñaba un idioma en 8 meses. Pero cuando me llamaban para entrevistas de la empresa de 8 belts, yo también hablaba de los libros. Y era al final una simbiosis. En los propios libros hablaba de la empresa, contaba mi experiencia. Y todo se retroalimentaba, digamos, y era muy bonito. Y ya después empecé a hacer eventos de desarrollo personal y todo esto, y la verdad que muy bien también. Claro, me dices que escribes un libro, sigues escribiendo. ¿Qué es lo que han significado escribir libros en tu vida? La verdad que cosas tan bonitas, me llegaban mensajes de España, de América Latina, de gente que se había leído los libros
y que te decía, mira, tu libro me ha cambiado la vida. Antes eso lo veías más desde el ego, ¿no? En plan, soy yo el que cambié la vida de esta persona. Hoy ya no se ve desde ahí, obviamente, hoy ya lo ves como que esa persona estaba preparada para el cambio y el libro pues fue un catalizador y ya está. Pero sí lo ves como una herramienta, ¿no? Que está ahí y si a alguien le sirve bien. También te desapegas mucho. Si a alguien no le sirve, pues es igual de bueno que si le sirve. No pasa nada, te desapegas. Ya no le metes tanto ego. Bueno, lo ves como una herramienta más, como una forma de poder compartir la información que tienes, pero tampoco te la crees mucho. Dices, bueno, mira, esto es lo que a mí me ha llegado, yo lo comparto con un libro, si te sirve está bien, si no te sirve está igual de bien. Pero ¿qué ha significado? Pues hombre, mm, conocer a almas muy bellas, personas muy bonitas que han llegado, que han venido a mis cursos, retiros que hago a veces en anshoperez.com lo suelo publicar todo, aunque no siempre todo, a veces mi Instagram también en Ansho 8 Belts. Y, y gracias a los libros he conocido a gente maravillosa. A veces me para gente por la calle. El día de San Jordi, de ese año cuando se publicó el libro, yo estaba muerto de haber firmado libros en toda Barcelona. Y llego al hotel como a las 2 de la mañana, muerto, reventado. Había sido un día tan bonito y era mi primer San Jordi firmando libros. Yo era novato encima de los más vendidos, bueno, el más vendido de no ficción. Y, y delante la calle estaba vacía y delante del hotel pasó una chica. Y en la mano derecha tenía una rosa y en la mano izquierda tenía mi libro. Y yo le digo, disculpa. Y la chica empieza a caminar más rápido. En plan, ¿este loco quién es? Y le dije, disculpa, disculpa. Y ella se giró, me vio y siguió caminando. Y le dije, ¿te lo puedo firmar? Y ella me dijo, ¿el qué? Y yo, el libro. Y entonces la tía se quedó en shock, miró el libro, miró mi cara, volvió a mirar el libro, que tenía en la portada, estaba mi cara, me volvió a mirar a mí y dijo, ¿tú eres el autor del libro? Y dije yo, claro. El mismo. Y ella dije, mismo, y ella dijo, es que me han regalado el libro, yo no sé quién eres. Pero me parece maravilloso que justo se acabe el día de San Jordi y me encuentro con el autor del libro que llevo en la mano. Y lo mismo para mí. O sea, justo acaba mi día con una persona que no sabía quién era yo, pero que estaba con un libro en la mano. Y obviamente se lo firmé y fue como... se cerró el círculo, ¿no? Tan bonito, de cosas preciosas que han pasado gracias a esos libros. Me dices que te llamaron para trabajar en la ONU. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues yo estaba estudiando relaciones internacionales en Bruselas. Es que a mí me pasaron cosas muy locas, de muchos éxitos. Eran como un éxito tras otro. Muchos éxitos. Y uno de ellos, pues mi sueño era trabajar en la ONU. Y yo nunca había mandado un currículum para nada. Había trabajado repartiendo pizzas y cosas así. Claro, no pones currículum, te presentas y listo. Pero ya para un trabajo profesional con estudios, era la primera vez que mandaba un currículum. Yo estaba haciendo una investigación para un trabajo de investigación en el Máster de Relaciones Internacionales en Bruselas y, y buscando fuentes, mi profesor me dijo que fuera a las fuentes de la ONU, porque en la página web de la ONU había muchas fuentes. Y me fui ahí y en la página web vi que se anunciaban unos vacantes para unos puestos de becario. Yo era un becario, como yo era el último mono en la ONU. Y yo me presenté a ese puesto de becario, pero aunque fuera becario era muy difícil de conseguir, porque había miles de personas presentando sus solicitudes de todo el mundo. Y contra todo pronóstico me cogieron. Y era la primera vez que yo mandaba un currículum. Y yo no me lo podía creer, era mi sueño. Y allí me mudé de Bruselas en Bélgica a Ginebra en Suiza y empecé a trabajar en la ONU y claro, era maravilloso. Encima podía practicar todos mis idiomas. Mm. Comía en portugués, almorzaba en alemán. eh, por la noche tenía unos amigos que hablaban ruso. Había un par de chinos y me hablaban en chino, francés, italiano, obviamente inglés. Eh, hasta me encontré un par de gallegos una vez y hablamos en gallego. Era maravilloso, era como gente multicultural de un montón de países y fue precioso. ¿Y cómo fue estar allí? ¿Cómo fue el momento? O sea, ahora la gente dirá, hostia, ¿qué es estar en la ONU? ¿Qué tipo de cosas se hacen? Pues yo trabajaba en un proyecto de desarrollo internacional, que me encantaba el desarrollo internacional, el desarrollo económico internacional. La agencia donde yo trabajaba se llamaba UNCTAD, que es United Nations Conference for Trade and Development, que es la conferencia de comercio y desarrollo de las Naciones Unidas. Y, y era un proyecto en el que yo tenía que estar en contacto con muchos países de África y de América Latina. Y entonces ahí podía practicar los idiomas. Por ejemplo, con África hablaba mucho en francés,
hablaba algo en portugués, estaba en Angola, por ejemplo. Eh, el inglés siempre lo usabas también. En América Latina usaba el español, usaba el portugués porque había cosas en Brasil. Y mi jefa era italiano, con lo cual hablaba con ella en italiano. El jefe de mi jefa era de Brasil, con lo cual hablaba en portugués. Y así todo el día mis compañeros eran rusos, entonces hablaban ruso. Y era maravilloso, maravilloso. Y en cuanto al trabajo, pues yo hacía un poco de vínculo entre todos estos países, entre los mercados estos, bueno, mercados, países más que mercados. Era un proyecto que no era muy grande y un día estaba en el Caribe haciendo un crucero y conocí a una mujer de Chile y me dice, soy empresaria, tengo un montón de empleados, ahora tengo un montón de empresas y todo nació gracias a un proyecto de la ONU que me ayudó. Y le dije yo, ¿y qué proyecto era? Y me dice, Empretec. Y yo no me lo podía creer. Era el proyecto en el que yo había estado trabajando todavía. Y yo, ¿what? O sea que efectivamente nuestro trabajo valió para algo. Fue maravilloso. Lo mismo, hablamos de la ONU, me has contado del FBI. Mm. Es una parte súper interesante. Estuviste allí, ¿cómo fue la experiencia y qué es lo que viste? A ver, como dije, el 90 y pico% eran cosas aburridas de estar en un juzgado sentado todo el día esperando a que te llamaran, ¿vale? Pero de vez en cuando había cosas muy peliculeras. Una vez me llamaron porque había un mexicano que le acababan de pillar con un montón de droga y tenía 22 años y acababa de tener una hija. Y le dijeron, mira, tu hija tiene un año, tú tienes 22 años. No vas a volver a ver a esta niña hasta que la niña ya, para cuando vuelvas a ver a esta niña va a estar casada y con hijos, tú vas a ser abuelo. Y la única manera de que tú puedas ver a esta hija antes de esa fecha es que entregues a tu jefe. No nos interesas tú, nos interesa tu jefe. Tu jefe era un capo de México de la droga, de Chicago. Yo no vivía en Chicago, vivía en Virginia. A él lo pillamos lo pillaron en Virginia, pero su jefe era de Chicago y estaba en Virginia en ese momento. Estaba en el lugar donde yo estaba. Y él le dijo, con lo cual tienes dos opciones. Una es no contar nada y te pasa el resto de tu vida en la cárcel. Y la otra es lo entregas porque le habían pillado mucha droga. Y entonces con esas cantidades de droga iba a pasar muchos años en la cárcel. ¿Sabes un número o...? No me acuerdo. Eran metanfetaminas, me recuerdo eso. Me recuerdo que el tipo del FBI me abrió, dijo, oye Ancho, abre esa caja de ahí. Estamos en una furgoneta de estas típicas del FBI, de no sé qué. Y me dice, abre esa caja que está ahí. Era una especie de... Era parecida a una neverita. Como si fuera una neverita, pero no, creo que no era fría, pero era parecida. Y yo le quito la tapa arriba, tan pancho, y veo como 10 bolsas, 10 sacos precintados. Y yo, o sea, no quería ni tocarlo, porque me tocas eso, no sé, como que te da miedo. Yo era un niño, tío. Tenía 20, 21 años, así. Antes de abrirla ya sabías un poco por No, dónde. yo pensé que no, me estaban vacilando. Me dijeron, abre el rollo ese. Y yo, pues inocente, pues fui y lo abrí. Pero a mí me daba miedo de que, o sea, no es que pase algo por tocar la droga, pero si yo qué sé, imagínate que, yo qué sé, que se pierde un saco. Pues ya estás en el agua, tío. Ancho, se ha llamado Ancho. ¿Se entiende? Entonces yo estaba como medio acojonado. Y me dice, abre el saco, abre la tapa, abro la tapa y veo los 10 sacos ahí. Y me dice, mira, eso es metanfetaminas y solo por eso le van a caer como unos 30 años a este tío. Una barbaridad. O sea, aquí, o sea, porque además es un delito federal. Ahí son muy estrictos con eso, muy estrictos. Yo no sé el número exacto de años, pero eran muchos años. Y es verdad que ellos estaban exagerando porque eso lo usaban para manipularlo a él para que después entregara a su jefe. En la práctica iban a ser menos. Y entonces el tipo tenía que quedar con su jefe a las 10 de la noche en un hotel. Y le dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Lo entregas y nosotros te quitamos años? ¿O no lo entregas y te va a caer todo el peso de la ley? El tío se acojonó y dijo, pues sí, dime dónde hay que firmar que yo hago lo que sea. Y entonces firmó, porque a mí me llamaron como a las 2 de la tarde y me dijeron, Ancho, esta noche no vas a dormir. Tú vente aquí a la cárcel, porque de aquí vamos a salir una expedición para pillar a este capo. Tú vas a venir con nosotros porque hablan español. Tú vienes de intérprete. Pero vamos, que hoy no vas a dormir. Así que tú cuenta ya con que hasta mañana por la mañana no vas a llegar a casa. Y dije yo, vale. Y me voy allí a la cárcel donde quedamos con los inspectores de policía, del FBI y todo, de los agentes. El mexicano le hacemos un interrogatorio. Es cuando dice que sí, que lo va a entregar. Lo microfonan y nos vamos a la zona del hotel donde había quedado. Como a las 7, 8 de la tarde. La cita era a las 10. Y nos quedamos esperando en el parking del hotel a que llegara el jefe. Llega el jefe,
el mexicano de 22 años se reúne con el jefe, estaban allí fumando en la puerta del hotel, y había como 10 furgonetas de incógnito preparados para el asalto, ¿no? El superasalto. Y entonces estamos allí, y mientras yo en la furgoneta donde estaba toda la grabación se estaba proyectando y escuchando en español, y yo mientras traduciendo. Pero yo tenía un lío, que era que tenía que tomar la decisión de reconocer cuándo se había dicho lo suficiente en español para incriminar al capo en un juicio. Y entonces ahí había que ver qué había dicho y si era suficiente o si había que dejar que siguiera hablando, porque el joven tenía el cometido de sacarle cifras, siguientes delitos, lugares concretos y cantidades de droga y de dinero. Y si no había esas cifras concretas no podíamos saltarle encima porque no teníamos suficiente información. Entonces dijo lo que yo creí que era suficiente, se lo trasladé todo y dijeron a por él. Y empezaron a salir como hormigas de las furgonetas, armados todos obviamente, a salir como hormigas, gritando. Yo nunca, porque en las películas no, esta cosa no, yo lo estaba viendo en la vida real, pero yo no, las películas ves una parte, pero no ves todo. No, yo no entendía por qué gritaban tanto. Gritaban, o sea, eran gritos. Y era para aturdir al otro. O sea, le gritaban de tal manera que lo aturdía. El mexicano le caía tal gritos de todos lados. O sea, freeze, police. No se mueva, policía, ¿no? Y entonces el tío le cayó y tú veías la cara del capo y estaba como súper sorprendido. No entendía nada. Estaba muy aturdido. Y al estar tan aturdido, pues no supo qué hacer, no pudo hacer y ya le cayeron encima, le pusieron la rodilla a la espalda, manos atrás, le pusieron las esposas. Y después tuvimos esa fue la primera parte. La segunda parte era pillar a la novia que estaba en la habitación. Y entonces fuimos a la novia y también la pillaron enseguida, un interrogatorio en la habitación y encontraron como $40.000 en efectivo, pero tardaron como 5 horas en encontrarlo, estaban súper bien ocultos. Toda la noche desvalijaron la habitación, bombillas, televisor, baño, de todo, lo desvalijaron todo, todo. Y efectivamente encontraron los 40.000 porque sabían que había cosas ahí. O sea, eso al final es una anécdota que luego me decías que la mayoría del tiempo no era así, ¿no? No eran películas. Eso era una vez, o sea, todo era mucho más aburrido. Vale, Temas de tráfico, un borracho, conduciendo vale. borracho, estabas ahí en el juzgado 4 horas esperando, a veces ¿Asesinatos también o tú ibas más hacia las asesinatos drogas? no tanto, yo no tuve un Vale, asesinato, tuve drogas muchísimo, vale. alcohol muchísimo, em, algo de pederastia, había algunos delitos de pederastia, un mexicano con una hija y la amiga de su hija y tal. Y ahí entraban ya también servicios sociales, custodias de los niños, todo eso. Pero claro, para un 21 añero como tenía yo, ¿no? 21 años, claro, era como un aprendizaje acelerado de la vida. Era aprendía muchas cosas. Hay algo que hablas mucho en tus redes sociales y hablas de la bolsa blanca y de la bolsa negra. Ujú. Quiero que me cuentes un poco para que la gente entienda lo que es. Bueno, pues en este despertar que yo tuve en 2018, que no hubo ni crisis, ni cáncer, ni rupturas, ni desengaños, ni quiebras, fue simplemente mucha humildad, reconocer que yo no sabía nada y desde ahí pues permitir que los muros se fueran deshaciendo, ¿no? Y fue muy bonito ver todo el crecimiento que llegó a posteriori. Además yo venía de ser ateo radical, no sentía nada, nunca lloraba, típico machito que cero energía, cero intuición, cero energía sensitiva, nada de eso. Toda energía muy yang, muy masculina, pero nada femenino. Y eso pues fue creciendo, el nivel de conciencia empezó a subir, empecé a ver vídeos de David Hawkins, que es mi gran maestro, y, y entonces empecé a escribir un libro de crecimiento interior. De hecho fue a la par. Yo decidí escribir un libro sobre éxito interior y, y yo no sabía nada de éxito interior. Pero fue empezar a escribirlo y la información empezó a llegar sola. Muy loco, muy loco. Y fue a la par. Fue decidir escribir el libro y tener despertar espiritual. Y le empezó a llegar la información. Yo no sabía nada. Y yo sabía que... Ese fue tu clic espiritual, ¿no? Sí, sí. Y yo sabía que cuando presentas un libro, el libro era como una apuesta principal de Planeta, porque yo ya había vendido muchos. Entonces, cuando escribes un libro así y eres una apuesta gorda de la editorial, eso implica que va a haber mucha publicidad del libro. Tu libro va a estar pues en la estación de Sants de Barcelona, en Madrid en Atocha, en el metro, en los autobuses, en el tranvía, va a estar por todos lados. Y tú tienes que hacer una gira por toda España de conferencias presentando el libro. Y yo decía, en unos meses
tengo que estar dando una gira de conferencias por toda España, en salas de cultura, periódicos y tal. Y yo no sé nada de éxito interior. ¿Qué voy a hablar yo? Si yo soy el último mono. Ujú. Pero había una voz dentro de mí que me decía, tranquilo, la información va a llegar. Tú no te preocupes, tú suelta y confía. La información va a llegar. Y yo decía, bueno, pero es que no sé nada. Pues nada. Y efectivamente, para cuando tuve que dar esas conferencias, la información llegaba y fluía sola. Y entonces todo se basaba en esta teoría de las bolsas, ¿no? Y estás a punto de hablarle a tu hijo, a soltarle una bronca, a hablarle mal a tu pareja, a tu padre, a tu madre. Y ese grito que estás a punto de dar o esa frase, alguien te pregunta, ¿de dónde viene esa frase? Y tú dices, viene de mi interior. Y hablamos del interior como si fuera un único sitio, pero esto es mentira. No es un único sitio, son dos. Y es la bolsa negra y es la bolsa blanca. La bolsa negra es la sombra. La bolsa blanca es la luz. Y cada vez que eliges la sombra generas más sombra. Cada vez que eliges la luz generas más luz. Y todos tenemos la puerta abierta entre la negra y la blanca todo el día. Estás a punto de hablarle mal a tu pareja, eso es una bolsa negra. Y cuando te preguntas esta pregunta maravillosa que todos deberíamos de formularnos, una pregunta de 2 palabras, muy sencilla que todo el mundo debería formularse, que es ¿desde dónde? ¿Desde dónde vas a hacer esta frase? Este email incendiario. ¿Desde dónde vas a vender? ¿Desde dónde estás manipulando? ¿Desde dónde estás montando una empresa? ¿Para ser rico o para servir al mundo con tu talento? Y si es para servir al mundo es bolsa blanca, pero si es para hacerte rico es bolsa negra. ¿Significa eso que no puedes hacerte rico? No. Significa que la riqueza que surge sola es bolsa blanca. La que es buscada y provocada y anhelada y deseada es bolsa negra. La primera te va a hacer más feliz y la segunda te va a hacer más infeliz. Mismo dinero, uno te genera malestar y el otro te genera bienestar. Yo lo explico de esta manera. Se puede ir al gimnasio por miedo a estar gordo o por amor a estar sano. Lo primero genera amor. No, lo primero genera miedo, lo segundo genera amor. Entonces, cuando vas al gimnasio por miedo a estar gordo, eso es bolsa negra. Cuando vas al gimnasio por amor a estar sano, es bolsa blanca. Entonces, la mera pregunta del desde dónde ya te dice. ¿Y cómo saber si estás en blanca o negra? Muy fácil, todos tenemos un péndulo imaginario que va desde la garganta hasta el ombligo. Y si el péndulo está agitado, estás en bolsa negra. Y si está tranquilo, estás en bolsa blanca. ¿Cómo podemos saber si el péndulo está agitado? Lo sientes, lo sientes. Yo di una conferencia ayer aquí cerca y a mí me salían lágrimas. Me subí al escenario y empezaron a salir lágrimas y lágrimas. Y el péndulo estaba quieto. No eran lágrimas de tristeza, no eran lágrimas de miedo, no eran lágrimas de pena, no eran lágrimas de nervios. No, eran lágrimas de amor incondicional, de gozo, de dicha, de conexión con todos los que estaban allí presentes. Ni siquiera eran lágrimas emocionales. El amor no es emocional. El amor es un estado del ser, es un estado vital, pero no es emocional. Y era simplemente una energía maravillosa. Pero el día anterior no, había tenido un montón de heridas, un montón de negatividad dentro de mí. Y está bien también, pero era bolsa negra, se reconoce. Y sabes, tú sabes cuando el péndulo está agitado y cuando está quieto. Porque cuando está quieto hay paz y cuando está agitado hay guerra. Claro, al final es una manera de ver para tomar las decisiones, ¿no? Hablamos siempre de que los problemas lo más importante es ser consciente. Entonces, con esa pregunta, ¿desde dónde estás como tomando las decisiones y pensando, ¿no? Diciendo, a ver, vale, voy a tomar esta decisión. Más que pensando, sintiendo, porque pensando sería Vale. más bolsa negra. Vale. Y según el nivel de conciencia en el que estés. Pero en llegado a un cierto nivel es bolsa negra. Y se puede cambiar por la intuición, por el sentir. Por ejemplo, este encuentro entre tú y yo ahora, yo no lo pensé, pero lo sentí. Si le pregunta a mi mente, no hubiera dado 50 excusas para no venir. Pero si le pregunta al corazón, te dice, no hay argumentos, simplemente vete, está bien. Se siente que es bolsa blanca, vete. La reunión que tuve antes de esto en italiano no tenía ni pizca de lógica. Desde la lógica no se hubiera hecho. La mente, si hubiera pensado sobre ella, no lo hubiera hecho. Pero escuché la voz del universo a través de mi sentir, a través de mi intuición. Y esa voz dijo, sin lugar a dudas, vete. Y la bolsa me dice, ya, pero ¿para qué? Pero si no conozco a esta persona. Y la bolsa me dice, cállate, solo vete. Y una vez allí dices, una energía maravillosa, y digo, ahora entiendo todo, ahora entiendo todo. Si tuvieras que dar un consejo a estas personas, bueno, hoy en día hablamos mucho de que hay una pandemia de negatividad, de toxicidad, de gente que no está bien. ¿Qué consejo le podríamos dar para esa gente que está en ese punto de conciencia bajo para que puedan trabajar su mentalidad? Bueno, ya no me atrevería a dar consejos, ¿no? Porque eso sería muy usado. ¿Sabes qué le diría? Que coja esta entrevista y que no le pregunte a la mente. La mente le va a decir, pues mira, Ancho está hablando muy bajito ahora mismo, o habla rápido, o habla despacio,
o no me cae bien, o me gustaría verle la cara. Todo eso son juicios. Tanto los juicios que te suben como los juicios que te bajan. Son igual. Suelta los dos. No me pongas en un pedestal, no me idealices, no me glorifiques y tanto que me demonices. La glorificación es bolsa negra y la demonización claramente también. Entonces no le diría que apague la mente. Le diría, si apagas la mente y escuchas esta entrevista ahora mismo, ¿qué sientes? Y la respuesta que suele llegar es, cuando la gente escucha esto, por ejemplo, en una conferencia o incluso si están en mi club de la Bolsa Blanca, que son 2 encuentros mensuales, mucha gente dice, no entiendo una mierda. Pero sé que es por ahí. Sé que es por ahí. Como última pregunta del podcast, ¿qué es lo último que has aprendido? Lo último que he aprendido es el poder de la rendición. De rinde las resistencias y simplemente entrégate. Escucha al universo, escucha tu instinto, conecta con esa bolsa blanca, siente más, piensa menos. No busques la ganancia. Quizá la última lección sería esa. Sería la de soltar el deseo de ganancia. Ayer estaba en el escenario dando esa conferencia e hice una venta, no venta. Le dije, mira, si alguien tiene un problema con el inglés, yo le puedo ayudar. Si alguien se ha sentido mal con el inglés, se ha sentido torpe, si estás a punto de ir a la toalla, si crees que el inglés te beneficia, yo te puedo ayudar. Pero si alguien considera que no quiere mi producto, que no es el momento, que no lo necesita, no hay ni una gota en mí de deseo de convencerte de nada. Si sientes que esto es para ti, adquiere el producto. Y si sientes que no lo es, no lo adquieras y mi respuesta va a ser exactamente la misma. Si al final te compra el producto una persona de entre todas las que estaban en el público, es perfecto. Si te lo compran 1000, es perfecto. Y si te la compran 0, es igual de perfecto. Y ahí es cuando sueltas el deseo de ganancia, la mente te dice, no, yo voy a estar loco de que voy a vivir, y no voy a llegar a fin de mes, pero es que entonces voy a perder dinero, pero es que entonces voy a perder mi estatus, pero es que entonces voy a perder a mis seguidores. Shh, calla, tranquilo, tranquilo. Solo suelta, respira y confía. Suelta y confía. Y si tienes que ser millonario, vas a ser millonario. Y si tienes que ser pobre, es porque hay una lección espiritual, así que recíbela. Está bien. Y cuando la recibas, verás que te vale más ser pobre con la lección aprendida que ser rico con la lección sin aprender. Pues nada, Ancho, encantado de que has venido al podcast, la verdad, un podcast increíble, espero que te lo hayas pasado muy bien. Creo que, bueno, lo mismo que hablamos, ¿no? Que la gente coja la información, no desde la mente, no desde la bolsa negra, sino desde la bolsa blanca, y que apliquen cosas que estás utilizando. Dejaremos tanto 8 belts para que puedan ver tu metodología, si quieren entrar, tus redes sociales. Y nada, espero que os haya gustado mucho el episodio. Nos vemos en la próxima.